Soledad tenía solo 20 años, pero llevaba en su cuerpo y en su silencio toda una vida de ausencia. Desde que dejó el refugio donde creció entre paredes frías y reglas severas, aprendió desde pequeña que nadie vendría a buscarla si se caía. Cada mañana, antes del amanecer, cruzaba el sencillo pueblo con una cesta de flores en los brazos, ofreciendo colores y perfumes a quienes pasaban con prisa. Algunos las compraban por lástima, otros por costumbre, pocos le preguntaban su nombre. Aún así, Soledad sonreía. Vender flores era más que un simple sustento. Era la forma que había encontrado de mantenerse visible en un mundo que insistía en ignorarla. Por la noche, regresaba a la pequeña habitación al fondo de un taller abandonado, cedida por un hombre que apenas le dirigía la palabra. El espacio tenía una cama estrecha, una ventana rota y un constante olor a óxido. Cuando llovía, el agua corría por las paredes, y Soledad colocaba palanganas en el suelo, como si ya hubiera aceptado que la incomodidad formaba parte de la vida. A menudo, sentada en el borde de la cama, le hablaba en voz baja a Dios, no como quien pide riquezas, sino como quien implora un sentido. «Solo mírame», susurraba, con la esperanza de que alguien en algún lugar la escuchara. Fue en el mercado donde conoció a Armando. Se acercó, elogiando las flores y diciendo que nunca había visto margaritas tan vibrantes. «Son sencillas, pero aguantan el fuerte sol», respondió Soledad, sin darse cuenta de que la frase también se refería a ella. Armando siempre regresaba, comprando más de lo necesario, preguntándole si había comido, si estaba cansada. Había una dulzura en su mirada, una atención que nunca antes había recibido. Con el tiempo, las conversaciones se alargaron, las sonrisas se hicieron frecuentes y Soledad empezó a sentir algo que no reconocía: la sensación de ser elegida. Dijo que estaba atrapado en una vida que no lo hacía feliz, que Dios entendía las fallas humanas, que el amor también podía ser una forma de redención. Soledad quería creer, deseaba creer con tanta desesperación. Por primera vez, sintió que no estaba completamente sola. Cuando supo que estaba embarazada, el miedo precedió a la alegría. Le temblaban las manos al contar las palabras, quizás esperando una sorpresa, quizás protección. Armando palideció. «Yo me encargo», dijo sin mirarla a los ojos. Pidió tiempo, pidió silencio, pidió confianza. En los días siguientes, Soledad regresó a la feria buscando ese rostro familiar entre la multitud. No apareció. Fue al lugar donde sabía que trabajaba, pero le dijeron que Armando había viajado con prisa. Pasaron las semanas y el silencio se hizo demasiado denso para ignorarlo. Soledad comprendió entonces que la promesa no volvería. Ese hombre, que parecía ser la respuesta a sus plegarias, había desaparecido como tantos otros antes que él. Sola de nuevo, con el vientre creciendo y el futuro cada vez más incierto, Soledad sintió que el viejo dolor reaparecía, más profundo, más cruel. No era solo abandono, era la confirmación de que el mundo seguía adelante sin percatarse de su existencia. Aún así, en las noches de silencio, con la mano sobre el vientre, hablaba con Dios. No la acusaba, no gritaba, simplemente decía: «Si aún estás conmigo, no dejes que pierda la fe». Y aún sin darse cuenta, mientras todo parecía derrumbarse, algo mayor ya comenzaba a moverse a su favor. El cuerpo de Soledad seguía débil. La leve hemorragia de los primeros días continuaba. Y cada paso le dolía como si sus huesos se rompieran desde dentro. Pero allí estaba, con el bebé en brazos, envuelto en una tela vieja, caminando por el camino de tierra que conducía a la casa de su infancia. Había algo sagrado en la decisión que había tomado, no por orgullo, sino por supervivencia.
Era el único lugar que conocía. Era la única puerta que aún recordaba. Y, aun sabiendo que el pasado allí había estado marcado por la frialdad y el silencio, la esperanza insistía en caminar a su lado. Se acercaba el final de la tarde. El cielo empezaba a cambiar de color cuando tocó a la vieja puerta de madera, la misma por la que había pasado llorando siendo niña. Al otro lado se acercaron pasos firmes. Fue don Ernesto quien abrió la puerta. Su cabello estaba más blanco, su rostro tan duro como siempre. Su mirada se posó de inmediato en la bebé. «¿Qué quieres aquí?», preguntó como si fuera una extraña. «Padre, no tengo a dónde ir. Solo pido una noche. Solo una», dijo Soledad con la voz entrecortada. No respondió de inmediato. Observó la tela en sus brazos como si llevara un pecado, no un niño. Al fondo apareció doña Claribel, con un delantal sucio y una expresión inexpresiva. No se acercó. Solo dijo sin emoción: «Si vas a quedarte, quédate en el granero, solo por hoy». No hubo abrazo. No hubo bienvenida. Solo una puerta que se cerró lentamente tras ellos. Claribel regresó a la cocina y Ernesto desapareció por el pasillo como si nada hubiera pasado. Soledad, con el bebé apretado contra su pecho, caminó en silencio hacia el edificio de la parte trasera de la casa. El granero olía a heno húmedo y mohoso. Unas gallinas picoteaban en un rincón. A un lado había un montón de paja, y allí se acomodó, intentando proteger lentamente al niño del viento gélido que se filtraba por las grietas. La tela que tenía era demasiado fina. El dolor posparto se intensificó. Tenía los pechos hinchados, pero no tenía otra opción. Se quedó allí tumbada, abrazando a su hijo, e intentó cantarle suavemente para calmarlo. La canción era lo único que le recordaba con ternura a su madre. «Duerme, hijo mío, que el sol ya se ha ocultado». El tiempo pareció detenerse. Durante la madrugada, una llovizna empezó a caer sobre el techo del granero y las gotas comenzaron a gotear sobre el suelo de tierra. Soledad sintió escalofríos y sus músculos temblaron. El bebé gemía hambriento, pero ella no tenía nada que comer ni ofrecer aparte de su propia leche, que aún escaseaba. En medio de la noche, se incorporó con esfuerzo y comenzó a hablar con Dios de nuevo. «Si todavía soy tu hija, si todavía tengo un lugar en este mundo, entonces mírame ahora, porque ya no puedo más». Y en ese momento de extrema debilidad, algo extraño ocurrió. Ya no sentía el frío. No porque el ambiente se calentara, sino porque algo en su interior pareció encenderse. No era fuerza física. Era algo más. Era como si una presencia silenciosa estuviera allí, junto a ella y al bebé, observándola. Como si dijera, sin palabras: «Te veo, aguanta un poco más». Al amanecer, Soledad se despertó con el sonido de pasos pesados que se acercaban. La puerta del granero se abrió de golpe. Don Ernesto estaba allí, con el rostro aún más endurecido. «Esto ha ido demasiado lejos. Estás contaminando esta casa con tu presencia. Hasta los animales tienen más honor que tú». Ella no respondió. Simplemente se levantó lentamente, sin discutir. Sabía que era inútil. Sus ojos ya no veían a una hija, veían un error, una carga, y, aunque dentro de ella aún había una niña que ansiaba ser abrazada, era demasiado tarde. El bebé en sus brazos empezó a llorar. Lo apretó contra su pecho y se dio la vuelta. Regresó por el mismo camino que había tomado, pero esta vez sin mirar atrás. Porque algo le decía que, de ahí en adelante, Dios guiaría sus pasos. El sol aún no había pintado el cielo con sus primeros colores cuando la puerta del granero se abrió de golpe. El golpe de la madera contra la pared despertó sobresaltada a Soledad.
Sus ojos aún estaban pesados por el cansancio de una noche sin dormir, pero fue la voz de don Ernesto la que le arrebató cualquier esperanza. «Levántate ya, ya no tienes cabida en esta casa. Hasta los cerdos de esta granja son más puros que tú». Soledad apretó al bebé contra su pecho, sintiendo su frágil calor como lo único vivo que aún valía la pena tener en ese momento. No respondió. Sabía que cualquier palabra sería en vano, aplastada por el orgullo ciego del hombre al que una vez había llamado padre. Dolía, pero ya no la sorprendía. Se puso de pie lentamente, aún con los dolores internos del reciente parto, y, con el cuerpo tembloroso, caminó hacia la salida sin siquiera mirarlo a los ojos. Doña Claribel, de pie a cierta distancia con los brazos cruzados, no movió un músculo. Sus ojos no se fijaron en su hija. Estaban fijos en el suelo, como si negar la existencia de Soledad fuera la única manera de permanecer limpia ante sus propios ojos. Lo único que murmuró la mujer fue: «Tú elegiste este camino, ahora asume las consecuencias». Soledad ajustó la tela alrededor de la recién nacida y salió. Sus pies descalzos tocaron la tierra fría y húmeda, y tuvo que balancearse entre las piedras sueltas y el barro. El cielo, que había estado nublado hasta entonces, pronto se abrió. La lluvia cayó de repente, con fuerza, como si cada gota llevara un poco del dolor que intentaba contener. Su ropa vieja se empapó en segundos. Su cabello se le pegó a la cara y los hombros. Pero ella siguió adelante, sin rumbo, sin dirección. Simplemente caminó. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué todos me dan la espalda?», murmuró entre sollozos mientras el agua fría le corría por la cara. «¿Qué hice para merecer tanto rechazo?». El bebé empezó a llorar, un llanto débil y cansado, como si percibiera la desesperación de su madre. Soledad se detuvo un momento, se arrodilló en medio del camino lodoso y con el cuerpo inclinado sobre el niño gritó con las pocas fuerzas que le quedaban: «Si el Señor aún me mira, escúchame ahora. Yo también soy tu hija, ¿verdad? Ya no puedo caminar sola. Demuéstrale que el Señor aún me ve». La lluvia caía con fuerza sobre sus hombros. Sus rodillas se hundieron en el barro y el agua fría le corrió por la espalda, mezclándose con lágrimas. Y allí, en medio del camino vacío, donde solo respondían los truenos y el viento, Soledad sintió que algo cambiaba. No era una voz, no era una respuesta clara, pero era una sensación, un calor que emanaba de su interior. Incluso con el cuerpo mojado y frío, era como si su oración, por primera vez en muchos años, hubiera atravesado el cielo oscuro. Permaneció de rodillas durante largos minutos, sin saber qué esperar. Respiraba con dificultad, abrazando al bebé que ya dormía, como si su paz fuera un mensaje, como si Dios le dijera: «No te he abandonado». Al levantarse, sus piernas apenas le obedecieron, pero había algo diferente en su mirada. Su rostro seguía húmedo, sus pies cubiertos de barro, pero su alma ya no. Estaba hecha pedazos. No del todo. Había dolor, sí. Había cansancio, sí. Pero ahora también había una pequeña chispa que no existía antes de esa oración. Algo que no podía nombrar, pero que la impulsaba a seguir adelante. El cielo comenzó a aclararse tímidamente en el horizonte. Soledad se secó la cara con la manga y miró a su alrededor. Nada más que tierra, lluvia y silencio. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Ajustó la tela alrededor de la niña, enderezó los hombros y continuó. Un paso, luego otro, con el corazón abierto y la certeza de que, aunque el mundo le negara refugio, Dios aún podía abrirle un camino. Y por improbable que pareciera, estaba dispuesta a creer. Poco a poco, el pueblo empezó a emerger de la niebla matutina.
Las humildes casitas, las estrechas calles de tierra y la vieja campana de la iglesia al fondo eran los únicos recuerdos que Soledad aún conservaba de su infancia. Le dolía el cuerpo. Sus brazos apenas podían sostener al bebé, ahora dormido de tanto llorar. Cada paso parecía exigirle más de lo que podía. La fiebre la quemaba. Sus pies descalzos, heridos por las piedras del camino, sangraban discretamente bajo el barro, y aún así ella continuaba, como si algo invisible la empujara, la guiara, como si el dolor mismo supiera que se acercaba el momento de entregarlo todo. Cuando por fin llegó a la pequeña plaza central, la lluvia seguía cayendo, fina, persistente y fría. La fachada de la iglesia, silenciosa y cerrada, parecía impenetrable. Las oscuras puertas de madera estaban firmemente cerradas. Ningún sonido provenía del interior, ni velas encendidas, ni movimiento. Solo el tintineo del agua al golpear el techo y deslizarse por las esquinas. Soledad se detuvo ante los escalones y se quedó allí un momento, inmóvil, como si no supiera qué hacer. El corazón le latía lentamente, le ardía la cara y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de ira. Eran lágrimas de rendición. Apretó a su hijo contra su pecho y subió los primeros escalones con dificultad. Le fallaron las rodillas. Cayó de rodillas, empapada, con el pelo pegado a la cara, y apoyó la frente en la puerta de madera. Allí, en ese preciso punto entre el mundo exterior y el sagrado mundo interior, se desplomó. «Señor, sé que me equivoqué», murmuró, casi sin voz. «Pero míreme ahora. No vine a pedir lujos ni perdón, solo quiero que me vean, solo quiero que mi hijo viva». El bebé se movió en sus brazos, emitiendo un suave sonido. Soledad lo ajustó con la tela húmeda y respiró hondo. La fiebre la agarró por completo. Le temblaban las manos. Tenía la piel fría, pero una calidez distinta le inundó el pecho, no física, sino profunda, como si en ese preciso instante le hubieran tocado el alma. Intentó mantenerse despierta, pero sentía los ojos pesados. Cada segundo parecía eterno. La lluvia seguía cayendo sobre su cuerpo encorvado. Su cabeza se inclinó hacia adelante, sus manos se aflojaron, su visión se nubló, y entonces silencio. Soledad se desmayó allí, en los escalones mojados, todavía con el bebé en brazos, su débil respiración mezclándose con el sonido de la lluvia. El pueblo seguía dormido. No había testigos, no había velas encendidas en el interior, no se abría ninguna grieta, pero algo ocurrió en ese instante que solo el cielo vio, porque hay momentos en que el llanto de un alma se eleva tanto que ni siquiera las puertas de piedra cerradas pueden impedir la respuesta divina. Minutos. Después, las campanas empezaron a sonar. Era la hora de la primera misa. El padre Julián, un hombre sencillo, de voz suave y ojos cansados, caminaba por el pasillo de la sacristía hacia la entrada principal. Tenía las llaves de la iglesia en la mano y la cabeza llena de oraciones preparadas para esa mañana, pero nada me habría preparado para lo que vería al abrir la puerta. Giró la llave, empujó el pesado trozo de madera y la imagen que tenía ante él lo hizo detenerse. La joven, completamente empapada, yacía en los escalones, con el cuerpo doblado protectoramente alrededor de un recién nacido. El bebé aún respiraba, apenas respiraba. El sacerdote se arrodilló de inmediato, le tocó el hombro y gritó: «Señorita, ¿puede oírme?». Ella no respondió. Estaba inconsciente, con fiebre, pero el bebé abrió los ojos. El sacerdote se quitó la capa y los envolvió con cuidado. Se le encogió el corazón. Esta escena era inusual. No era una coincidencia. Era una llamada. Y él lo sabía.
Con suavidad, levantó a la joven en brazos, sintiendo su peso ligero y frágil. La bebé, resguardada entre las telas y el calor del cuerpo materno, permaneció en silencio. En la mirada del padre Julián no había juicio, solo compasión. Dios, si ha llegado hasta aquí, es porque todavía hay un propósito. Y así, aunque la puerta se había cerrado momentos antes, la mano de Dios ya había tocado esa historia. Y no fue casualidad. El padre Julián no recordaba la última vez que se le había encogido el corazón de esa manera. Al ver el cuerpo de la joven tendido en las escaleras, con la bebé en brazos, algo se conmovió en su interior. No era solo compasión, era una llamada silenciosa, casi sagrada. No dudó. Se arrodilló de inmediato, comprobó su respiración y vio que era débil, pero presente. La bebé, incluso mojada y acurrucada en la tela húmeda, aún contaba con el calor de su madre que la protegía. El padre Julián se quitó el abrigo, los envolvió con cuidado y levantó a la joven en brazos con un esfuerzo que trascendía lo físico. No era solo una vida lo que llevaba en ese momento, era una oración viva. Y él lo sabía. Entró en la iglesia en silencio, a grandes zancadas, esquivando los bancos vacíos y dirigiéndose directamente al pasillo trasero, donde doña Berta, la cocinera y cuidadora, ya estaba encendiendo las primeras velas de la mañana. Al verlo, sin aliento, con la joven desmayada y el bebé envuelto en la capa, dejó todo lo que estaba haciendo. «Dios mío, padre, ¿qué pasó?» «La encontré en las escaleras. Tiene fiebre. Necesitamos calentarlas a ambas. Preparen té, algo caliente y ropa seca si es posible». Doña Berta no hizo preguntas. Simplemente corrió. La vida le había enseñado que a veces los milagros entran por la puerta sin avisar. En minutos trajo mantas gruesas, leña para reforzar el fuego y una tetera humeante de té de ruda y limón. Acostaron cuidadosamente a Soledad en uno de los bancos acolchados de la sacristía. El sacerdote, con manos delicadas, le secó la cara con un paño limpio, mientras doña Berta cuidaba a la bebé con una ternura que solo conocen quienes han criado hijos. «Está ardiendo», dijo Berta, tocándole la frente. «Tiene mucha fiebre. Está entre la vida y la muerte, padre». «No vamos a dejarla ir», respondió con firmeza. «Esta chica no llegó aquí por casualidad». Las horas siguientes fueron silenciosas y tensas. Soledad no despertó, pero su pecho subía y bajaba con dificultad. El bebé, por suerte, estaba bien, aunque tenía hambre. Berta improvisó leche con avena como solían hacer y alimentó al niño a cucharadas. El llanto cesó. Poco a poco, el calor regresó a su pequeño cuerpo. Durante 2 días, Soledad permaneció inconsciente. Su fiebre fluctuaba, sus mejillas se sonrojaban y palidecían, y cada leve gemido hacía que Berta juntara las manos en oración. El padre Julián, entre los servicios religiosos y las visitas a los enfermos del pueblo, siempre volvía a verla. Era como si aquella joven despertara en él un antiguo celo, una misión olvidada. Durante todo ese tiempo no le preguntó quién era ni de dónde venía, simplemente la cuidó. Al tercer día, mientras aún sonaba la campana de las 6, un leve ruido les llamó la atención. Era un murmullo, casi imperceptible. Soledad abrió los ojos lentamente, como si regresara de lejos. Berta corrió hacia ella, le tomó la mano y le sonrió con ternura. «Está entre nosotros, niña. Está entre nosotros». Sus ojos aún estaban borrosos, pero algo brillaba en su mirada. No reconocía el lugar ni a la gente, pero sentía, por primera vez en días, que estaba viva. Intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Berta le ofreció un sorbo de té caliente. Soledad bebió con dificultad y luego murmuró: ¿Está bien?» «Sí, lo es»,
respondió Berta. Tu bebé está a salvo, no te preocupes. Lo protegiste con tu vida. Una lágrima rodó por el rabillo del ojo de Soledad. Era como si ese simple sí hubiera sido el milagro que había estado esperando desde el primer paso en 1900. El camino cerró los ojos de nuevo, no por debilidad, sino por alivio. Lo peor había pasado. Y allí, dentro de esa iglesia silenciosa con su madera vieja que crujía y el aroma de las velas en el aire, algo comenzaba de nuevo, no con fuerza, sino con amor. Y el amor, como aprendería poco a poco, era lo que sostenía la verdadera fe. Las campanas de la iglesia ya no solo llamaban a la gente a misa, también los llamaban al murmullo de los rumores. En el pueblo, donde cada acontecimiento resonaba con el doble de fuerza, la presencia de Soledad detrás de la iglesia se convirtió en la comidilla del pueblo incluso antes de que pudiera caminar con paso firme. Bastaba con que alguien la viera asomarse por la ventana con el bebé en brazos, o que un vecino oyera a doña Berta pedir más leña para calentar la habitación improvisada, para que los rumores se extendieran como la pólvora. ¿Viste a aquella muchacha que acogió el cura?, murmuraban en la tienda. Dicen que apareció inconsciente en la puerta de la iglesia con un hijo ilegítimo. El sacerdote ha perdido la cabeza por completo. Va a manchar el nombre de Dios con esa mujer perdida. Cada día surgían nuevos rumores. No había pruebas, ni interés en la verdad. Bastaba una media palabra, una mirada de reojo, y el resto lo llenaba la imaginación de los aldeanos. Soledad, aún débil, lo oía todo a distancia. No porque yo quisiera, sino porque los delgados muros de la iglesia dejaban traslucir incluso las intenciones. Y las intenciones de muchos allí no eran buenas. El padre Julián lo comprendió. Él también lo oyó. Sentía el peso del juicio en el aire, pero no cedió. Después de la misa dominical, al oír a un grupo de feligreses quejarse en la sacristía, decidió hablar con firmeza. Volvió al altar con la iglesia todavía medio llena y dijo con voz tranquila pero firme: «Lo que nos hace cristianos no es dónde nos sentamos el domingo. Es lo que hacemos cuando vemos a alguien que ha caído. Seamos honestos. ¿Quién aquí está libre de pecado? ¿Quién aquí elegiría ser abandonado al frío con un niño en brazos? Bueno, si no puedes ofrecer refugio, al menos no juzgues. Dios no mide a sus hijos por su pasado, sino por su corazón, y no le daré la espalda a una hija de Dios que me pida refugio». El silencio en la iglesia era denso. Nadie respondió. Algunos apartaron la mirada, otros tragaron saliva con dificultad. Y aunque las lenguas no se habían callado por completo, al menos en apariencia, permanecieron en silencio por un rato. Soledad escuchó el sermón desde la modesta trastienda, con el bebé durmiendo sobre su pecho. Una lágrima rodó por su mejilla en silencio. Ya no era una lágrima de dolor, sino de reconocimiento. Alguien la vio. Alguien habló por ella, cuando su propia voz aún temblaba demasiado para defenderse. No tenía por qué hacer eso, le dijo en voz baja a doña Berta, que le traía un plato de caldo caliente. Podría haberme dejado escondida, tranquila. Berta, sentándose junto a la cama, respondió: simplemente lo hizo porque cree, y porque sabe que el amor de Dios es mayor que el temor de los hombres. Pero no toda la bondad fue suficiente para acallar las malas lenguas. Un día, mientras Soledad tomaba el sol con el bebé en brazos, al costado de la iglesia una mujer se acercó con expresión amarga. «No creas que vas a engañar a todos con esa cara de sufrimiento. Esta es una tierra de gente decente, no de mujeres como tú». Soledad permaneció en silencio. Bajó la mirada, no por vergüenza, sino para evitar que la ira la dominara. Regresó despacio, abrazando al bebé con más fuerza que antes. Lloró en silencio esa noche, como tantas otras veces,
Pero ahora había una diferencia. Lloraba en un lugar donde alguien le secaba las lágrimas. Y eso lo cambió todo. El bebé crecía bien, fuerte. Sus ojos estaban atentos, su piel sonrosada. Amamantaba con avidez, dormía plácidamente. Y cada uno de sus pequeños suspiros le traía a Soledad un vívido recordatorio de por qué debía perseverar. Estaba cansada, sí, pero viva y con su hijo, y eso solo era más de lo que había tenido antes. El mundo podía llamarla como quisiera, Dios la llamó hija, y eso nadie podría borrarlo jamás. Doña Guadalupe era una de esas figuras que no se imponían con sus palabras, sino con su presencia. Su cabello blanco siempre estaba cubierto con un pañuelo sencillo, su mirada serena tras unas gafas pequeñas y sus manos siempre ocupadas, a veces con su rosario, a veces con los bordados que vendía para sobrevivir. Se sentaba en el mismo banco de la iglesia todos los domingos, a la izquierda, cerca del altar de Nuestra Señora. Nunca se involucraba en las conversaciones de la plaza, ni escuchaba lo que ella llamaba el veneno de las malas lenguas. Simplemente observaba, y observaba todo con atención. Desde que Soledad apareció en la iglesia, caída en la escalinata con su hijo en brazos, Doña Guadalupe no le había quitado la vista de encima. Pero no eran ojos de desconfianza ni de lástima, eran los ojos de alguien que veía más allá de las apariencias, de alguien que reconocía en el dolor ajeno el dolor que una vez fue suyo. Décadas antes, ella también había sido expulsada de su hogar por quedar embarazada de un hombre que la abandonó. Vivió en la calle durante meses, crió a su hija con sus propias manos y la vio morir demasiado joven. Desde entonces, doña Guadalupe llevaba la añoranza en el corazón y la misericordia en las manos. Esperó el momento oportuno. Sabía que las almas heridas no aceptan ayuda de cualquiera, ni de ninguna manera. Y fue una mañana cualquiera después de la misa de 6 que decidió actuar. Vio a Soledad barriendo discretamente la entrada de la iglesia, como hacía todos los días desde que empezó a recuperarse. El bebé dormía en una cesta improvisada cerca del muro. La joven sudaba, con el rostro aún pálido, pero había ligereza en sus movimientos. Un tímido intento de reconstrucción. Doña Guadalupe se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. «Niña», dijo en voz baja, «¿puedo hablar contigo un momento?» Soledad levantó la vista, sorprendida. Respondió con un tímido asentimiento. «Viví sola muchos años», continuó la anciana. «Tengo una habitación en la parte trasera de mi casa. Es pequeña, sencilla, pero tiene una cama, una manta limpia, y es tranquila. Sé que estás ayudando aquí en la iglesia, pero tal vez te gustaría tener un lugar propio. No tienes que responder ahora». Soledad dudó, miró al bebé, luego al suelo, quiso negarse. Instintivamente, como quien se ha acostumbrado a no esperar nada de nadie, pero algo en ese rostro envejecido la desarmó. No había juicio ni compasión, solo bondad. «¿Está segura, señora?» «Sí», respondió ella sonriendo. «He pasado por lo mismo que tú. Y si Dios me dio fuerzas entonces, quizás ahora me pide que te las transmita». Soledad respiró hondo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo nada más, simplemente asintió. Esa tarde, con la ayuda de doña Berta, recogió sus pocas pertenencias y siguió a doña Guadalupe hasta su casa. Era una sencilla construcción de adobe, con un huerto de hierbas a la entrada e imágenes antiguas en las paredes. La habitación era pequeña pero limpia. Había una colcha colorida sobre la cama, una silla de madera apoyada contra la ventana y un pequeño altar con una vela encendida. «Aquí puedes dormir tranquila», dijo la anciana. «Y cuando quieras hablar, estaré en la cocina». Soledad colocó cuidadosamente al bebé en la cama.
El niño se estiró, como si sintiera el alivio de este nuevo espacio. Se sentó en el borde de la cama y tocó el colchón como si estuviera probando la realidad. Por primera vez, desde que dio a luz, durmió en un colchón de verdad, con una manta limpia y el sonido del silencio a su alrededor. No hubo gritos, no hubo juicios, solo la respiración tranquila de su hijo y el aroma a té que provenía de la cocina. Afuera, los aldeanos seguían con sus chismes, pero dentro de aquella casa de paredes sencillas, algo nuevo comenzaba. No con ruido, no con promesas, sino con el gesto silencioso de una anciana que, al extender la mano, se convirtió en instrumento del amor de Dios. Ese amor que no grita, sino que transforma. Los primeros días en casa de doña Guadalupe estuvieron llenos de silencio y adaptación. Soledad se despertaba temprano, incluso antes de que el sol cruzara los tejados, y se sentaba en el borde de la cama a ver dormir a su hijo. Aún le costaba creer que tenía un espacio propio, donde podía respirar sin miedo y soñar sin culpa. La sencilla habitación parecía sagrada, no por el lujo, sino porque representaba algo que nunca había tenido: seguridad. Doña Guadalupe, con su puntual rutina, siempre preparaba té de canela al amanecer. No hacía demasiadas preguntas, no invadía el espacio de la joven. Simplemente la incluía en las pequeñas tareas del día, como quien invita a dar un paseo tranquilo después de una larga enfermedad del alma. Y Soledad, en su silenciosa gratitud, empezó a ayudar en todo. Barría el jardín, lavaba la ropa, cuidaba el pequeño huerto de hierbas y al poco tiempo también empezó a ayudar en la cocina. Fue allí, revolviendo harina y agua tibia, que un aroma antiguo despertó algo dentro de ella. ¿Te importaría si intento hacer un tipo diferente de pan?, preguntó una mañana mientras reunía los ingredientes. Claro que no, chica. La cocina es para quienes la aman. Hazla a tu manera. Soledad cerró los ojos un instante. Su mente se remontó a su breve infancia, a los pocos momentos en que observaba a su abuela mezclar los ingredientes con calma y fidelidad, repitiendo siempre la misma frase. El buen pan es pan que recibe más que solo levadura, recibe intención. Con las manos aún temblorosas, pero guiada por la memoria, mezcló los ingredientes, respetó el tiempo de levado de la masa, moldeó con cuidado los panes y los metió en el horno de leña que doña Guadalupe aún usaba. El olor llenó la casa con una fuerza casi ceremonial. Doña Guadalupe se giró en su silla y sonrió. «Esto me recuerda a mi madre», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Tienes un don, niña, un don sencillo, pero bendito». El padre Julián, que había venido a visitar a las dos mujeres ese día, probó uno de los panes aún calientes, dio un mordisco en silencio, cerró los ojos y dijo: «Este pan no solo nutre, reconforta». Fue su sugerencia la que lo cambiaría todo. «¿Por qué no vendes un poco de ese pan en la feria? Podemos usar fondos de la iglesia para empezar. Hablaré con el encargado del impuesto. No hace falta que te expongas, solo demuestra lo que puedes hacer». Los ojos de Soledad se abrieron. «¿Vender? ¿Yo? Nadie querrá comprarle pan a una mujer como yo». «Sí, lo harán», respondió el sacerdote con firmeza, «porque cuando se trabaja con amor, Dios lo infunde y la gente lo siente. Puede que tarde un poco, pero lo sentirán». El domingo siguiente, con una canasta prestada y los primeros 12 panecillos dorados envueltos en un paño limpio, Soledad se acomodó tímidamente al fondo del mercado. Permaneció en silencio, simplemente observando. La gente pasaba, algunos miraban, pocos se acercaban. Pero una señora, tras percibir el aroma en el aire, se acercó y compró 2. Dio un mordisco allí mismo y exclamó: «¿Quién hizo esto? Es mejor que el de la panadería». Al día siguiente regresó.
y trajo a una vecina, y luego llegaron otras. En pocas semanas, Soledad ya no podía arreglársela sola. Todos querían el pan de la niña de la iglesia. El aroma se extendió incluso antes de su llegada, e incluso quienes antes habían susurrado sobre ella, ahora la saludaban con un tímido asentimiento y una mirada curiosa. «Parece un milagro», murmuró uno de los vendedores del mercado. Nunca había visto el pan venderse así. Pero no era solo pan. Era fe, dolor, resiliencia y esperanza amasadas en esa masa. Era una historia que renacía entre tandas de pan y telas sencillas. Y cuando el sustento empezó a llegar con más frecuencia, cuando la mirada de la gente empezó a cambiar, Soledad comprendió. Sus manos, antes débiles y rechazadas, ahora eran manos que producían, manos por las que Dios respiraba, y donde Dios respira, incluso lo que parecía pequeño, florece. Ese domingo, la iglesia estaba llena. Era un día de celebración especial, y muchos fieles que no siempre asistían habían ocupado las bancas de madera, con la ropa planchada y el rostro solemne. El aroma de las flores frescas, colocadas por Soledad en el altar al amanecer, se mezclaba con el suave incienso que danzaba en el aire. Doña Guadalupe, sentada en su banca habitual, observaba la actividad con una leve sonrisa. Soledad, más segura que hacía unos meses, ayudaba discretamente con la organización, con su bebé, ahora más grande, tranquilo en brazos de una de las mujeres de la comunidad. La misa transcurría con armonía hasta que en medio de la homilía un sonido rompió el ambiente. Una repentina sensación de ahogo, seguida de una desesperación contenida. Todos se giraron. Era una niña pequeña, sentada junto a su madre, con los ojos abiertos, intentando respirar sin éxito. El caramelo que había chupado minutos antes le estaba obstruyendo la garganta. Cundió el pánico. La madre se levantó gritando el nombre de su hija, y algunos feligreses intentaron ayudarla, pero nadie sabía exactamente qué hacer. Fue en ese momento que Soledad dejó lo que estaba haciendo y corrió instintivamente hacia la niña. Cruzó la nave de la iglesia con paso firme, como si una fuerza invisible la guiara. «Disculpe, sé cómo hacerlo», dijo con voz firme pero respetuosa. Se arrodilló junto a la niña, se colocó detrás de ella y ejecutó con precisión la maniobra que había aprendido en el refugio donde creció. 2 compresiones rápidas y seguras. El caramelo salió disparado con un sonido húmedo, cayendo al suelo de piedra. La niña tosió, lloró y volvió a respirar. Un suspiro colectivo llenó el espacio. La madre cayó de rodillas, abrazando a su hija, llorando. Soledad retrocedió lentamente, todavía temblando, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, gracias», repitió la mujer entre sollozos, sin saber cómo expresar su agradecimiento. El padre Julián bajó del altar y puso su mano sobre el hombro de Soledad. «Fue Dios quien te puso ahí, hija. Nunca lo dudes». Al día siguiente, la noticia del suceso se extendió por todo el pueblo. El pequeño periódico local publicó la noticia en su edición semanal con el titular «La florista que salvó una vida». El sencillo pero conmovedor titular iba acompañado de una foto de Soledad con su hijo en brazos, tomada discretamente por alguien al salir de la iglesia. El periódico llegó a manos de todos. En el almacén, en la carnicería, en el mercado. Las mismas personas que antes susurraban a puerta cerrada, ahora leían el artículo con una especie de respeto contenido. Ya no era solo la niña acogida por el cura, ahora era la mujer que, sin dudarlo, había salvado a un niño delante de todos, mientras muchos simplemente observaban. Algunos aún no sabían cómo dirigirse a ella,
Pero el lenguaje de los gestos era más fuerte que cualquier formalidad. Un caballero, que nunca la había saludado, se detuvo frente al puesto de pan y dijo: «Estos panes tienen más que solo sabor, tienen valentía». Otro le comentó a su esposa: «Si hubiera sido otra persona, habrían huido». Pero ella fue la única que actuó. No puedes negarlo. En la feria, las ventas aumentaron. Pero no fue solo el dinero lo que cambió. Fue la forma en que la gente la miraba. El reconocimiento comenzó lentamente, casi con timidez. Los niños empezaron a sonreírle. Las mujeres la miraban con curiosidad, algunas incluso con respeto. Y Soledad, aunque agradecida, no se dejó llevar. Siguió barriendo el suelo de la iglesia, horneando pan con el mismo celo y dando gracias en silencio cada noche. Una tarde, sentada en el banco de piedra bajo la sombra del limonero que con tanto amor cuidaba doña Guadalupe, comentó: «Nunca pensé que salvar a alguien haría que la gente me viera de otra manera». La anciana, sin apartar la vista de la costura, respondió: «A veces, hija, Dios no cambia corazones con palabras, usa acciones, y usó tus manos en el momento justo. No lo hiciste para que te vieran, pero ahora todos te ven». Soledad sonrió en silencio. No se trataba de aplausos, se trataba de un propósito, y sentía en lo más profundo de su corazón que algo mucho mayor estaba por venir. Pero por ahora le bastaba saber que había dejado de ser invisible. Dios tenía sus propias maneras de exaltar a quienes persisten en la fe, incluso frente a quienes un día solo supieron despreciar. La noticia llegó en una mañana despejada, mientras Soledad sacaba del horno la última hornada de pan del día. El aroma del pan impregnaba el aire y el patio de doña Guadalupe se llenaba del acogedor calor de las brasas y la levadura cuidadosamente cuidada. Llevaba un delantal, las mangas arremangadas y harina en el pelo, cuando una elegante señora, asistente de la oficina municipal, cruzó la puerta de madera con un sobre en la mano. «¿Señorita Soledad?», preguntó con una leve sonrisa. «Soy yo», respondió ella, limpiándose las manos en el delantal, sorprendida por la visita. «Vengo del ayuntamiento. El alcalde nos pidió personalmente que entregáramos esto. Quiere que te encargues del pan para las fiestas de San Miguel». Soledad se quedó paralizada unos segundos. Era la fiesta más grande del pueblo. Cada año, los mejores productores locales se reunían para ofrecer lo mejor de su trabajo: flores, dulces, música y, por supuesto, pan. Abrió el sobre con cuidado. Dentro, una nota escrita a mano. «Su pan alimentó a este pueblo con algo más que sabor. Alimentó nuestra esperanza. Contamos con ustedes para este evento especial. Alcalde don Mauricio». Se le quebró la voz. Levantó la vista, reprimiendo la emoción, y le dio las gracias con un respetuoso gesto de la cabeza. En cuanto la visitante se marchó, doña Guadalupe, que lo había oído todo desde el balcón, comentó con una sonrisa serena: «Te dije que Dios seguiría soplando con fuerza en tu trabajo. Te has convertido en un referente por aquí, niña, y mira cuánto tardan en reconocer las cosas». Soledad se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. Se sentó en el escalón de la entrada, como solía hacer al caer la tarde, con las manos entrelazadas y la mirada perdida entre los árboles. Guadalupe. Ni siquiera sé cómo pasó todo esto. Justo ayer pedí dónde dormir, y ahora esto... No fue de la noche a la mañana, niña. Fue de rodillas a rodillas, de dolor a dolor. Fue un sacrificio, y cuando siembras con sinceridad, con el tiempo el cielo lo hará germinar. El evento tuvo mucha demanda. El alcalde quería al menos 300 panes, de diversos tipos, para adornar la mesa central de las festividades. Soledad, a pesar de su habilidad, sabía que no podía con ellos sola.
con el apoyo del padre Julián, quien le había prestado el horno parroquial y la ayuda de algunas jóvenes del pueblo, formó un pequeño grupo. Pedir ayuda no fue fácil, pero aprendió a reconocer que la humildad también implica aceptar apoyo. Durante la semana del festival, su casa se convirtió en un templo de aromas. Harina, clavo, canela, semillas, masa levadiza bajo lienzos. Las mujeres que antes solo la observaban de lejos, ahora seguían atentamente sus instrucciones. Cada una tuvo su momento. Algunas dijeron: «Nunca pensé que estaría aquí, contigo». Y Soledad, siempre tranquila, respondió: «Dios usa métodos que no entendemos. Solo necesitamos estar dispuestos cuando Él nos llama». El día de las festividades, el ambiente era festivo. La plaza estaba decorada con cintas de colores y flores recogidas por los niños. La mesa central, flanqueada por mantas bordadas a mano, exhibía con orgullo los panes. Había panes trenzados, panecillos dulces con cobertura de azúcar, panecillos salados, rellenos de hierbas e incluso algunos especiales, hechos con la receta de su abuela, que guardaba como un tesoro. El alcalde se acercó, probó un trozo y declaró, en voz alta: «Este pan tiene alma». La gente rió, algunos aplaudieron, pero Soledad, aún con el corazón desbordado, permaneció firme en el suelo. Les dio las gracias con humildad, posó para una foto con sus ayudantes y al terminar regresó a casa con su hijo dormido en brazos y el alma en silencio. Esa noche, mientras estaba sentada en los escalones del porche con una taza de té en sus manos, miró el cielo despejado y murmuró: «No lo he olvidado. Fueron otros pasos los que me trajeron hasta aquí. Y fue allí donde Dios me encontró. Porque algunas victorias son dulces, pero otras, cuando nacen del dolor y florecen en la fe, son sagradas». Habían pasado meses desde la fiesta del pueblo, y aún con todos los cambios en la vida de Soledad, el reconocimiento, los escasos ingresos que ganaba vendiendo pan, la confianza de la comunidad y el cariño silencioso de doña Guadalupe. Había una ausencia que, por mucho que intentara evitarla, seguía latiendo en su corazón. Sus padres. Desde el día en 1900 que la arrojaron del granero con el bebé en brazos, bajo la lluvia y con las palabras cortantes de don Ernesto, nunca más había vuelto a saber de ellos directamente. Ni cartas, ni preguntas, ni saludos, ni siquiera una discreta aparición al fondo de la iglesia. Era como si, para ellos, hubiera dejado de existir. Pero un jueves por la mañana, mientras vendía su pan en la esquina del mercado, escuchó a dos mujeres hablando cerca de su puesto. «La esposa de don Ernesto está muy mal, ¿sabes?», dijo una mujer en voz baja. «Oí que ya ni siquiera sale de su habitación. Su hija, esa... ¿cómo se llamaba?» «Soledad», respondió el otro. «La que tuvo la niña. No deja que nadie mencione su nombre allí. Dicen que incluso les prohibió a los vecinos visitar a su esposa. Soledad fingió no oír, pero le hervía la sangre. El nombre de su madre aún latía en su interior». Doña Claribel podía ser fría, distante, y siempre prefería el silencio al consuelo, pero aún así era su madre. Y, en ese momento, la imagen de ella allí tendida, débil, aislada, despertó algo que Soledad creía haber enterrado. Esa misma noche, tras acostar a su hijo y lavar las últimas hogazas de pan, se sentó a la mesa con un papel amarillento, un bolígrafo sencillo y el corazón latiendo lentamente. La luz de la lámpara parpadeaba, proyectando sombras en las paredes del dormitorio. Por un momento no supo cómo empezar. Miró el papel en blanco como quien se mira en un espejo viejo. Entonces respiró hondo y escribió: «Mami, sé que quizá nunca leas esta carta. Sé que quizá la tires o que papá la esconda, pero aún así te escribo. No por resentimiento,
sino porque lo necesito. Estoy bien. El niño está creciendo sano, guapo, y tiene tus ojos. Vivo con una señora amable. Trabajo haciendo pan, del que hacía la abuela y que a ti te gustaba servir en el desayuno del domingo. No quiero nada a cambio, no espero respuestas. Solo quiero que sepas que te perdono, de verdad. Hiciste lo que creías correcto, pero ahora camino con otros valores. El amor que encontré afuera me enseñó que perdonar es más que olvidar. Se trata de liberarte. Se trata de dejar de cargar con el dolor de los demás como si fuera tuyo. Si alguna vez quieres saber de mí, sabes dónde encontrarme. Si no, aún así está bien. Dios lo sabe todo. Con amor, Soledad. Terminó de escribir con los ojos llenos de lágrimas. No lloraba por el rechazo. Lloraba porque se dio cuenta de cuánto había cambiado. Porque vio que su corazón ya no era el mismo. Cerró él. Con cuidado, pasó el dedo sobre el nombre de su madre y lo llevó al altar que doña Guadalupe guardaba en un rincón de la casa. Él colocó la carta allí y susurró: «Señor, el resto depende de usted». Al día siguiente, le dio la carta a un joven que conocía el camino a la granja de sus padres. Le pidió que la dejara en la puerta, sin decirle que era de ella. Él se lo prometió, y así lo hizo. Soledad nunca supo si su madre había leído la carta. Nunca hubo respuesta, ni una señal. Pero algo en su interior se tranquilizó, como si, al pronunciar esas palabras, hubiera liberado no solo a su madre, sino a sí misma. Perdonar, comprendió, no es fingir que no pasó nada. Es aceptar que lo que dolió ya no tiene derecho a dictar sus pasos. Y mientras veía a su hijo jugar con los trozos de masa sobre la mesa, sintió una paz que ni siquiera el abrazo de sus padres podría haberle dado. Porque a veces el milagro no está en el regreso de la otra persona, sino en la valentía de seguir adelante sin esperar que regrese. La sencilla fachada, con sus ventanas de madera pintadas de azul y el letrero manuscrito que decía «Pan de Fe», justo debajo de un pequeño dibujo de espigas de trigo, llamaba la atención de cualquiera que pasara por la plaza del pueblo. La panadería de Soledad estaba justo al lado de la iglesia, la misma iglesia donde, años antes, había caído de rodillas, empapada por la lluvia, débil de dolor, y con su hijo en brazos. Nadie imaginaría, viéndolo desde afuera, que ese espacio acogedor había nacido de una oración desesperada ante las puertas cerradas. Pero Soledad lo sabía. Cada rincón de esa panadería guardaba el vívido recuerdo de lo que Dios había hecho. La tienda era espaciosa, con estantes repletos de pan fresco, galletas artesanales, pasteles sencillos decorados con fruta y cestas de pan de maíz espolvoreado. El olor a levadura y canela se mezclaba con la risa suave de los niños que venían a comprar con monedas en la mano. Había algo más que sabor. Allí había presencia, había gracia, y era imposible no sentirla. El pequeño Miguel, ya de 5 años, corría entre las mesas con la energía de quien no recuerda el dolor. Era un niño vivaz y curioso, con una mirada dulce que siempre parecía buscar algo nuevo. Llamaba al padre Julián tío, como si el vínculo entre ellos fuera de sangre y no solo de fe. El sacerdote, a su vez, nunca lo corregía. Al contrario, le gustaba repetir: «Qué bien que me llame así, porque fue como un hijo que Dios me dio, incluso sin avisarme». A veces, en días más tranquilos, Soledad se sentaba con una taza de café en la mano, observando la iglesia a su lado. Sobre todo los domingos, después de la última hornada de pan y con el salón limpio, tenía la costumbre de sentarse en los mismos escalones donde una vez se había desmayado. Pero ahora no había dolor en el gesto. Era un silencio agradecido. Recordaba cada gota de lluvia,
cada temblor, cada súplica entre lágrimas. Y sobre todo, recordaba la respuesta que llegó. No de inmediato, no con ruido, sino con constancia, con presencia, con transformación. ¿Sigue sentada ahí?, preguntó una vez doña Guadalupe al verla allí. Siempre que puedo, respondió Soledad sonriendo. Fue aquí donde empezó todo. O mejor dicho, fue aquí donde Dios me mostró que no estaba sola. La anciana asintió y se sentó a su lado. La gente cree que los milagros son cosas que caen del cielo como un rayo. Pero a veces, un milagro es la fuerza para seguir adelante cuando todos te dan la espalda. Soledad le apretó la mano y miró a su hijo, que jugaba a la sombra del árbol de la plaza con otros niños. Cuando lo miro, cuando veo esos panes saliendo del horno, cuando oigo a alguien llamar mi nombre sin desdén, es como si Dios me recordara cada día: nunca te he olvidado. Esa tarde, una señora mayor se acercó a la panadería. Era nueva en el pueblo. Entró lentamente, olfateando el aire como si respirara historia, y preguntó: ¿Haces tú estos panes? Sí, lo soy, respondió Soledad con naturalidad. La mujer probó un trozo, cerró los ojos y dijo: Aquí hay amor. Se siente desde el primer mordisco. Que Dios siga bendiciendo tus manos. Soledad le dio las gracias con humildad, y, cuando la mujer se fue, levantó la vista, como reconociendo al autor de todo, porque ahora sabía que su historia nunca se trataba del error que la expulsó, ni del dolor que intentó hundirla. Se trataba del propósito que la sostenía, del tiempo de Dios, que nunca falla, y de la promesa que cumple incluso cuando nadie más cree. Ya no necesitaba pruebas, ella era la prueba. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal ahora y dale me gusta a este video. Nos ayuda a seguir contando historias como esta. Y si crees que los milagros ocurren, mira ahora el siguiente video, porque lo que estás a punto de ver te tocará el alma.